Bien, buenas tardes. Gracias por haber venido y sobre todo gracias a Sergio porque, bueno, podemos llamarlo Sergio el Esperado porque la primera vez fue imposible venir y, bueno, estamos muy afortunados de que un premio Cervantes está aquí en Novelda, que esté en esta biblioteca y que nos dedique su tiempo y, bueno, y su erudición. Lo más importante de Sergio, bueno, tampoco quiero hacer una cronología de su vida, pero bien, es escritor nicaragüense, nació el 5 de agosto de 1945 en Massapepe, creo que es. Masatepe. Inicia sus estudios de Derecho en el 59 en la Universidad Autónoma de León. Funda una revista experimental llamada Ventana y encabeza el movimiento literario del mismo nombre junto a Fernando Gordillo. En el 64 se saca el grado de doctor en Derecho y en ese tiempo es nombrado secretario general del Consejo Superior Universitario Centroamericano en 2 ocasiones. Su inicio literario empieza con el género del cuento, con un relato titulado El estudiante. En 1970 publica su primera novela, llamada Tiempo de fulgor, y quizás lo que más conocido, bueno, lo más impactante, aparte de su larga trayectoria literaria, es su trayectoria política, que marca su trayectoria vital y literaria al mismo tiempo. En 1971 encabeza el grupo opositor de los 12, integrado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles en apoyo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en lucha contra el régimen dictatorial de Anastasio Somoza. En el 45 forma parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y del 85 al 90 es vicepresidente, junto con Daniel Ortega, del Gobierno de Nicaragua. Después de las elecciones democráticas que fueron en el 90, pierde el Frente Sandinista y actúa como jefe de la bancada sandinista del Congreso Nacional hasta 1995. En 1996 se retira de la política para dedicarse de lleno ya a la literatura y, bueno, y ya tomando sus vivencias políticas que quedan reflejadas en su obra Adiós muchachos en 1999. En cuanto a su faceta de editor, porque Sergio tiene muchas caras, funda la editorial universitaria centroamericana, Educa, en el 78 y la editorial Nueva Nicaragua en 1981. Su consagración literaria internacional sucede en 1998 con el premio Alfaguara por la obra Margarita está linda la mar. En 1999 trabaja como docente impartiendo clases en diferentes países, bueno, en universidades en diferentes países como Estados Unidos, México, Perú, España y Chile. En prensa dirige publicaciones como La Carátula, El Libro Azul del Centro Nicaragüense de Escritores. Ya ahondando ya en su faceta periodista, trabaja en medios centroamericanos como en Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras, Costa Rica, América del Sur, en América del Sur, Chile, Argentina y Bolivia y en España en El Diario del País. Es un escritor laureado, tiene infinidad, como el premio Hamed en 1990, es una cosa que me llama mucho la atención, es Caballero de las Artes y de las Letras de Francia en el 93, Medalla de Honor Presidencial del Centenario de Pablo de Neruda, Premio José Donoso, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Chile, Premio Cervantes 2017, Medalla de Oro del Circo de Bellas Artes de Madrid en este año y lo que es actualidad, aparte de su obra, que hace muy poco que salió, Tongolele no sabía bailar, hoy en día pesa sobre él una orden de arresto por la que es la segunda vez que es forzado a exiliarse de su casa a causa de la persecución política. La primera luchó en su juventud contra la dictadura familiar de la familia Somoza y esta vez tiene que exiliarse por otra dictadura familiar de Daniel Ortega y de Rosa Murillo. Según sus palabras, dice, por pensar diferente, por disentir, por hacer valer su derecho a opinar, por creer en la democracia y por defenderla. Su último libro, Tongolele no sabía bailar, forma parte de una trilogía que la forma El cielo llora por mí y sigue con Ya nadie llora por mí. Este último, Tongolele, ha sido prohibido en Nicaragua, al modo de los índices romanos, o sea, de los libros prohibidos por la Iglesia,
Por lo tanto, es un libro prohibido que constituye una herejía. Por lo tanto, podríamos decir también que, Sergio, te has convertido en un hereje literario para el Estado. Y lo único que han conseguido es conseguir que tu obra, y en especial este libro, sea universal. Que, aunque lo prohíban, basta solo una cosa, prohibir una cosa para que suceda siempre. Sergio Ramírez Mercado, el doctor Sergio Ramírez Mercado, es un escritor que representa la libertad literaria, la calidad literaria y humana, el compromiso con la justicia, democracia y libertades sociales. Una lucha a través de la creación literaria y, por lo tanto, es un valedor de la verdad y la crítica social. Vamos a guiar esta conferencia por expreso deseo de Sergio. Él va a intervenir, pero vamos a hacer un formato abierto. Cualquiera que puede preguntar, aportar o preguntar. Sobre todo a preguntar sobre su erudición y sobre su vida política, que es de una larga trayectoria. Cuando quiera, Sergio. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, me siento muy contento de encontrarme aquí con ustedes esta noche. Es el cierre de mi pequeña gira por Alicante. Mañana ya volvemos a nuestra casa en Madrid. Y me llevo unas grandes experiencias de intercambiar preguntas, respuestas con los diferentes públicos delante de los que he comparecido en estos días. Yo voy a decir una manera de introducción, a exponer unas cuantas ideas y de verdad quisiera que esto se convirtiera más que en un monólogo mío, en un diálogo, que pudiéramos intercambiar preguntas, respuestas y opiniones y comentarios. Como el tema de esta noche es literatura y compromiso, yo tengo que comenzar muy atrás. Cuando escucho ahí la fecha 1959, cuando yo llegué a la universidad a estudiar Derecho, me asusto de que sea una fecha tan lejana, ¿no? Yo vengo de este pequeño pueblo de la meseta cafetalera de Nicaragua, que se llama Mazatepe, y es un nombre náhuatl, de la lengua náhuatl, que quiere decir tierra de los venados, o cerro de los venados. Yo salí de este pueblo, digamos, en medio de lo que podría llamar inocencia política. En Nicaragua yo solo conocí el nombre de la familia Somoza como gobernante del país. Yo nací bajo el viejo fundador de la dinastía, Anastasio Somoza, que llegó al poder por golpe de Estado en 1938. Y cuando yo fui a estudiar a la universidad, gobernaba su hijo, Luis Somoza de Baile. Solo faltaría el tercer hijo, que es el que la revolución derrocaría 20 años después. De manera que para un muchacho de 17 años, la familia Somoza que estuviera en el poder era algo para mí natural. Mi familia era afiliada al Partido Liberal, que era el partido de Somoza. En Nicaragua solo se podía hacer o liberal o conservador. De manera que mis tíos, mis abuelos, mis padres, todos ellos pertenecían al Partido Liberal. Les cuento esto porque yo llegué a León a estudiar Derecho y me encontré con un mundo muy distinto. En la universidad se incubaban las protestas contra la dictadura y la palabra dictadura comenzó a sonar en mis oídos de inmediato. Y ese año, el año 1959, fue un año muy agitado en el Caribe y en Centroamérica. El 1 de enero había habido un cambio profundo en Cuba, había sido derrocada una dictadura y los guerrilleros habían entrado a tomar el poder. Esto era un fenómeno que tuvo un
gente salió a las calles en Managua y en otras ciudades al grito de que si se fue Batista, pues no se va a ir Somoza, siendo igualmente dos dictadores. Y en las calles de León casi todos los días había manifestaciones de estudiantes a las cuales se sumaba la gente contra la dictadura. Hasta que una tarde, el 23 de julio de 1959, el ejército de Somoza disparó contra una manifestación en la que yo participaba y como resultado de esa masacre hubo 4 muertos, 2 de ellos mis compañeros de aula, compañeros que nos sentábamos recién llegados a la universidad en la misma fila, en la primera fila, más de 60 heridos y esto fue un hecho para mí decisivo en mi vida. Imagínense ustedes lo que es para un niño, un joven de 17 años, encontrarse en una calle llena de humo de la bomba lacrimógena, en medio de disparos, y luego acercarse a un compañero que está caído y tratar de levantarlo y saber que está muerto. Y esa tarde entrar por primera vez en el hospital de León a una morgue y ver que con una manguera estaban lavando los cadáveres de los estudiantes asesinados. Entonces yo supe que mi vida había cambiado. Yo ya era un escritor en ciernes, yo escribí historias, relatos, con la inmadurez obviamente de esa época, inmadurez literaria de esa época, pero ya me enfilaba hacia el camino de la literatura. Pero no es que yo hubiera salido a buscar la política deliberadamente porque yo quisiera ser político, sino que la realidad vino a mí a mostrarse tal como era en Nicaragua. Y eso definió esto que yo llamaría literatura y compromiso. Que yo entendí que si yo iba a ser un escritor en el futuro, sería un escritor que nunca podría bajar la cortina, bajar la persiana y escribir a oscuras, sino de cara a lo que estaba ocurriendo en el entorno de mi país. Y eso se marcó mi vida en adelante. Y eso fue lo que me llevó después a participar en la lucha contra Somoza, hasta el derrocamiento de la dictadura en 1979. Yo me había ido a vivir a Costa Rica, me había casado con mi esposa Tulita aquí presente, y el día mismo que nos casamos nos fuimos a vivir a Costa Rica. Yo tenía un puesto importante en un organismo regional universitario, un organismo centroamericano, pero yo renuncié a ese cargo y me fui en el año 1973 a Alemania, aceptando una beca de escritor. Pasamos 2 años en Berlín Occidental, entonces la ciudad de Berlín estaba dividida por un muro, por el famoso muro. Pero cuando yo vi los pasos de la revolución, que ya venía un cambio en Nicaragua, que debería venir un cambio en Nicaragua, yo no dudé en regresar a mi país y dejé la literatura, lo que yo había logrado en la literatura. Escribí una novela en Berlín, pero regresé a Nicaragua, a la lucha, y a partir de allí yo pasé 10 años sin escribir. Yo le entregué 10 años de mi vida de escritor a la revolución. Y desde entonces mi experiencia siempre fue alterna, pero sin olvidar que yo era un escritor. Yo la verdad es que nunca sentí que me hubiera convertido en un político que abandonaba la escritura porque ha sido la escogencia de la política, sino que la acción política fue para mí una necesidad
sí, cuando examino hacia atrás mi vida, digo, siento esa convicción, porque si yo hubiera tenido vocación política, que no la tengo, pues me hubiera quedado ahí en esa arena, que siempre es una arena movediza. Y por mucho que uno sufra derrotas en la política, pues el que tiene vena política se levanta y vuelve a luchar y sigue en ese oficio. Ese no era mi oficio. De manera que cuando las circunstancias se presentaron en los años 90, de que vino la derrota electoral del Frente Sandinista y después yo di la lucha con otro compañero por democratizar el Frente Sandinista, por hacer un partido viable para la sociedad, fracasamos en esa lucha, yo volví a la literatura. Y en el año 1998, cuando gané el premio Alfaguara, sentí que había regresado definitivamente a la literatura y desde entonces no he abandonado mi carrera literaria y no he renunciado a ella por nada en el mundo, por ninguna otra circunstancia, pero siempre he conservado esa convicción de que si yo soy escritor también debo hablar, que no soy un escritor que se calla, que no soy un escritor que escribe con las ventanas cerradas, sino que tengo que asomarme a esa realidad, porque la realidad es parte también de mis materiales literarios. Yo vivo en un país tormentoso, un país volcánico en los dos sentidos, volcánico en el sentido de la naturaleza. Nicaragua tiene solo en la costa del Pacífico 32 volcanes, que es suficiente para el juicio final. pero además de eso, es un país muy volcánico, en el sentido que es un país de erupciones constantes. Y esa es mi realidad, la realidad que a mí me toca describir, no tengo otra. Es una realidad marcada por esa normalidad que tiene la situación social, la situación política, y así ocurre en la mayoría de los países de América Latina, donde uno vive expuesto a las sorpresas y a las singularidades que la realidad le da como escritor, y uno pues termina volviéndose un cronista a través de la ficción de esas realidades. Esto se vuelve un asunto que no es inocente, es un asunto que tiene consecuencias. Como en Nicaragua vivimos hoy bajo otra dictadura, pues mi literatura tiene que entrar a reconocer que hay otra dictadura y no puede ignorarla. Entonces yo concebí una forma de novela negra, que es una novela negra, la novela policíaca, que está marcada por elementos distintos de la novela policíaca tradicional, porque hay parámetros en América Latina y particularmente en Nicaragua, en este caso, que no se cumplen. Los parámetros de la novela policíaca, tal como la conocemos, que no se cumplen, porque el investigador policíaco en la novela clásica negra, la novela policíaca, el investigador está regido por ciertas reglas que son inflexibles, que son las que tienen que ver con la ley, con la rectitud de los jueces, con la tarea profesional de los fiscales. Un investigador no puede retener a un reo más de términos que dice la ley, no puede interrogarlo con violencia, tiene que estar presente su abogado, si no hay evidencia tiene que ponerlo en libertad. Todo eso en mi contexto sería la verdadera ficción, eso no existe. Entonces yo me tengo que tener a la realidad. ¿Qué es lo que me dice la realidad? Pues una realidad donde los jueces están corrompidos o responden al poder político. Basta que quien tiene el poder político levante un teléfono y le diga al juez cómo debe fallar. O un fiscal puede estar comprado por el narcotráfico o al servicio del narcotráfico.
Entonces, esas irregularidades son las que entran en las aguas de la novela que tampoco se pueden ignorar. Por eso la novela negra, que yo, tal como yo la concibo, se atiene a esas anormalidades o a esas irregularidades, a esa excepcionalidad. Y entonces este ciclo que yo creé, que está formado por 3 novelas, El cielo llora por mí, después se publicó Ya nadie llora por mí, y ahora esta es la tercera, que se llama Tongolele no sabía bailar, tiene que ver con la Nicaragua contemporánea, y el personaje es un policía que antes fue guerrillero y que en la guerrilla perdió una pierna y lleva una prótesis, y él va envejeciendo junto con la historia de Nicaragua. Es decir, es contemporáneo a la historia de Nicaragua. Desde 1979, cuando él entra en la guerrilla para derrocar a Somoza, hasta el día de hoy, cuando ha dejado de ser policía, se ha convertido en un investigador privado, y desde allí él puede tener una visión de todo lo que va pasando en el país. Y esta visión está llena de nostalgia por el pasado, por la revolución que vivió, pero además teñida de una posición de rechazo, una posición crítica, de falsificación del sueño revolucionario, de reconocer cómo el sueño revolucionario fue falsificado, y la lucha en la que murieron tanta gente para derrocar una dictadura ha dado como fruto maligno otra dictadura. Y esa es la gran contradicción repetitiva de la historia de Nicaragua, que a través de una lucha armada liberadora contra una dictadura se llega a engendrar otra dictadura, y ese es el drama que vive el inspector Dolores Morales. Permíteme que... Sí. Gracias a Dios. No, vale. No sigo hablando. No, por ejemplo, hablando del inspector Dolores Morales, por lo que he leído en la obra, puedes llegar a la conclusión de que el Estado de ese momento, de 2018, se ha nutrido también de personajes o elementos represores de la anterior dictadura, que a lo largo de su génesis vital o de su trayectoria, esos represores se convierten también reprimidos cuando se salen de la casilla estipulada por el Estado. Los represores vuelven a ser perseguidos. Hay que entender lo que es un Estado totalitario, en el sentido de que cuando quien tiene el poder no concibe el poder sin controlarlo todo. Y hay un control político y también un control social. Es decir, para alguien que vive en una democracia donde existe la libertad de palabra, la libertad de crítica, y uno puede votar libremente y cambiar de gobernante, esto no es fácil de entender. Es muy difícil de entender para quien para quien ve de lejos una realidad que no se corresponde con la suya, ¿no? Donde no hay separación de poderes. Las fuerzas de seguridad, la policía, el ejército, el poder judicial, el poder electoral, todo está en un solo puño, depende de una sola voluntad, y eso anula cualquier perspectiva De todas formas, como una pregunta, de opinión, cualquier perspectiva crítica, todo queda bajo el peso de la represión. Policíaca. ¿Será que estamos muy cerca de esto? No lo sé, no lo entiendo. Bueno. Es inalámbrico. ¿Quieres preguntar? Vale. Claro. Sí. Sí, doctor. Yo quisiera que me hablase, ya que lo vivió usted en sus carnes, la relación que hay entre la izquierda en estos momentos de la revolución y la Iglesia. Porque aquí no concebimos que la Iglesia y la izquierda vayan de la mano. En cambio, en aquella época, claro. Sí, porque me gustaría que me recordase aquellos años y que me dijese cómo es posible que ahora se haya trastocado totalmente. Bueno, recuerde, en el año 1978
tiempos en la parte final del papado de Pablo VI, se dio en América Latina el Congreso Eucarístico de Medellín, que significó un cambio muy profundo en la filosofía, digamos, de la Iglesia Católica, porque allí se aprobó el principio, digamos, de la opción preferencial por los pobres. Es decir, que la Iglesia estaba comprometida de manera preferencial con los pobres. Y eso era una vuelta absoluta del comportamiento tradicional de la Iglesia, digamos, conservadora hasta Pío XII y después, es decir, era la semilla que había sembrado Juan XXIII. Y entonces muchos curas en América Latina se ampararon bajo esta bandera de la opción preferencial por los pobres y comenzó a surgir esta unidad entre revolucionarios armados y curas rebeldes, pero que tenían es decir, la legitimidad de la posición oficial de la Iglesia. Entonces, cuando triunfa la revolución en Nicaragua en 1979, esa doctrina está en auge y la revolución en Nicaragua se convierte en un laboratorio del compromiso de los cristianos con el cambio social. No solo teórico, sino también práctico. Nos estás hablando de la teología de la liberación, imagino. Exacto. Eso de la opción preferencial por los pobres es la teología de la liberación, pero en ese momento viene otra contradicción, y es que tras el breve papado de Juan Pablo I asume el Papa Juan Pablo II y él hace un cambio radical en contra. Y ya cuando se da el Congreso Eucarístico de Puebla, se desconoce esa teoría. Es decir, la visión de Juan Pablo II más bien una visión de alguien que viene detrás de la famosa cortina de hierro. Y su política es la de no permitir que las revoluciones armadas marxistas sigan prosperando en el mundo, y es una lucha este-oeste, pues la que él encarna. Y eso se pasa llevando la teología a la liberación. Entonces los curas que están comprometidos con la teología de la liberación se vuelven rebeldes, porque se ponen en contra de la nueva línea oficial de la Iglesia. Ya deja de ser legítima esa posición. Entonces Nicaragua queda dentro de esa gran contradicción. Por eso es que esa famosa foto que le dio vuelta al mundo del padre Ernesto Cardenal de rodillas frente a Juan Pablo II, que lo está increpando, que él estaba al lado y estaba oyendo lo que le estaba diciendo: usted póngase en orden con la Iglesia. ¿Por qué? Porque el Juan Pablo II prohibía que los curas se metieran en política, que ya no solo eso, sino que fueran ministros de Estado, como Ernesto Cardenal era el ministro de Cultura del gobierno de la Revolución, junto con otros curas. El canciller era cura, el ministro de Bienestar Social era cura, el ministro de Educación era cura. Por eso decía yo, este era un gran laboratorio. Después, la iglesia, digamos, tradicional en Nicaragua, que se vuelve en contra de la revolución, es la iglesia que encarna el cardenal Miguel Obando Bravo, que precisamente lo hace cardenal el Papa Juan Pablo II para que sirva de ariete frontal en esa lucha. Pero como la vida da muchas vueltas, y por eso que a mí me gusta ver las cosas más como novelista que como historiador, porque las vueltas de la vida son lo más atractivo que hay para los novelistas. El cardenal Obando Bravo, que es el gran enemigo de la revolución y después se vuelve enemigo de Ortega, personalmente, cuando Ortega pretende regresar al poder a través de las elecciones, termina siendo al final aliado de Ortega. Y uno de los responsables de que Ortega pueda regresar al poder en el 2006 es el cardenal Obando Bravo, porque en el año 2006
2006, Daniel Ortega no es que conquiste el voto popular, sino que él sigue teniendo la misma cantidad de votos que sacó siempre de la derrota de 1990, no más del 30% aproximadamente de los votos, y hay dos personajes que son decisivos en el regreso de Ortega al poder, que son el cardenal Abad de Bravo, porque le da la bendición de la iglesia, con esta señora que está casada a Ortega, que aparece en la novela y dirige de manera esotéricamente el régimen, con símbolos esotéricos. Háblanos de los árboles de la vida. Quiero cerrar esta idea. Vale. Entonces, Ortega logra firmar un pacto con Arnoldo Alemán, que es el líder corrupto de la oposición, que está acusado de lavado de dinero, y a cambio de que no vaya a la cárcel porque Ortega ya controla el Poder Judicial, reforma la Constitución para que se pueda ganar con el 30 y tantos % de los votos la presidencia. Y Ortega le da la primera comunión le da la comunión todos los domingos en la catedral a Ortega, para que aparezcan las fotos de que se volvió un católico practicante. Pero esto cambia porque cuando viene la rebelión del 2018, ¿quiénes son los que están a la cabeza de la rebelión? Inspirando la rebelión y respaldándola, los curas. Otra vez. Por eso es que la iglesia es muy importante en la historia de Nicaragua, en uno u otro sentido, ¿no? Entonces, un personaje de esta novela, que es el Monseñor Ortés, cura párroco de Ocotal, para mí está inspirado, que mi modelo para ese personaje es Monseñor Silvio José Báez, que es el obispo auxiliar de Managua, que es el que se pone como el ariete frontal en contra de Ortega en esta rebelión, y es el que tiene la voz profética, digamos, de la iglesia, y terminan enviándolo al exilio por una maniobra del Vaticano con Ortega. Lo mandan a Roma, como que va a tener un puesto en la curia romana, y no es cierto que va a tener ningún puesto, lo dejan abandonado en Roma y él tiene que venirse a Miami a vivir con su familia. Si lo sacan del país. Y ese es mi personaje de esta novela, y este episodio de la sacada del país de Monseñor Ortés corresponde con esa realidad. Los árboles de la vida es lo más excéntrico que uno puede imaginarse, pero solo es una consecuencia de la naturaleza híbrida que tiene el régimen, porque el régimen repite un viejo discurso marxista de los años 60, revolucionario, antiimperialista, antioligárquico, que pues se queda en pura palabrería, pero la esencia del régimen es la que esta señora lo imprime, que es la magia negra, el esoterismo. El gran gurú de ella es Sai Baba, este personaje hindú, y no solo los árboles de la vida de los cuales han sembrado Managua, son los armatrostes de fierro que aparecen en la novela, son el leitmotiv de la rebelión, son los árboles de la vida de la novela. Pero también la mano de Fátima, que es otro símbolo que aparece en todas las reuniones oficiales, está detrás la mano de Fátima, que es una mano que tiene un ojo en medio y que es una mano protectora. Y ahora las reuniones de oficiales se hacen alrededor de una estrella de 5 picos rodeada de un círculo. Esa fotografía la toman desde los drones. Esa realidad da un poco de miedo, porque... es un símbolo ya diabólico, sí. Sí, es diabólico. No, pero sí. Que los designios de un país estén regidos por algo, un elemento esotérico, o que se consulten oráculos o pitonisas o cualquier cosa, personajes de ese tipo, para tomar una decisión, es muy arbitrario, claro, y peligroso. Claro, pero
Pero, Es lo que lo que yo decía antes, no, eso podría parecer una invención mía como novelista, pero son invenciones que me dan la realidad. Por eso les hablaba yo de la naturaleza excepcional que tiene la realidad en América Latina, que estas cosas te las ofrece la realidad y solo tienes que incorporarlas en las páginas de una novela y que parecen que son invenciones del escritor cuando no son más que invenciones de la realidad. hay un texto, bueno, que leí hace mucho tiempo, que no recuerdo el autor, que dice: no hay noticias sin diablos y no hay novelas sin demonios. Mi pregunta es, ¿quién es el demonio de esta novela? Tongolele, imagino, si no estoy equivocado. Bueno, lo que pasa es que el demonio tiene una corte, ¿no? Completa. Sí, 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 sí. Y así como hay jerarquía entre los arcángeles, hay jerarquía entre los demonios, ¿no? Entre los ángeles, digo, hay arcángeles, ángeles, querubines, serafines y urias. Entre los demonios también, y Tongolele es un servidor del demonio, ¿no? Es decir, alguien que concibe el mal como parte de un bien que ya no existe. A ver si me explico bien. El bien en el que él cree es una revolución que dejó de existir hace tiempo, pero él está defendiendo de cualquier manera el poder de esa revolución, aunque se haya convertido en una dictadura. Es un fiel servidor de esa ideología transformada en algo ya maligno, que ha hecho una metástasis maligna, ¿no? Pero, y convencido de eso, va hasta el final y no sabe que está siendo parte de un juego de poder en el cual él va a terminar siendo una víctima. Pero el augurio que haces, bueno, el triste final que tiene Tongolele, ¿es un guiño o un augurio que profetizas al régimen de Daniel Ortega? A ver, si te entiendo bien. ¿Cómo acabó Tongolele en tu novela? ¿Es un vaticinio de que lo que él representa puede sucederle al actual gobierno de Nicaragua? No, una novela no hace vaticinio, eso lo hace doña Rosario Murillo. Bueno, aparte de eso. No lo sé realmente. Ojalá esto termine pronto, ¿no? La pesadilla que está viviendo Nicaragua, pero no sé cómo va a terminar. La verdad es que... Te lo estaba comentando antes, lo he visto en la noticia hoy de que el régimen de Daniel Ortega se ha aliado o se ha pronunciado a favor de Rusia y de la invasión de Crimea. Está buscando un lugar en el mapa, imagino, o que ya lo tenía, o proteger su régimen, en cierto modo. Imagino que es eso, ¿no? Sí, yo creo que eso es una pretensión un poco ridícula de, como decimos en Nicaragua, de querer escupir en rueda, ¿no? Porque, vamos a ver, Venezuela parece también respaldando a Putin en esta invasión a Ucrania. Pero bueno, Venezuela es un país que representa intereses verdaderamente estratégicos. Venezuela es igual que Ucrania, ¿no? Un país de una gran riqueza natural, en oro, en diamantes, en petróleo. Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo en petróleos pesados en la cuenca del Orinoco. Tiene oro, uranio, platino, tierras, ¿cómo se llaman? Las tierras, tierras raras. Sí, tierras raras, es como Ucrania, es un equivalente, ¿no? Y ahora que ha venido esta guerra, Maduro se frota las manos porque el petróleo se va a ir a más de $100. Es un país que está quebrado, porque ellos lo han quebrado, ¿no? Con sus desatinos. Pero Nicaragua no es un país totalmente marginal en términos económicos. No tiene ninguna vela en ese entierro. Entonces, Ortega, porque se siente muy seguro frente al aislamiento occidental, cree que allegándose a Rusia y a China, él va a poder acrecentar su poder o defender su poder. Y yo creo que Rusia los está usando a Ortega nada más para una voz que se levanta allá lejos, y yo respaldo
la invasión a Ucrania. Pero ya antes, y esto no es nada nuevo, porque ya antes cuando Putin se tomó los territorios, segregó territorios de Georgia, Osetia del Sur y los otros territorios bajo el mismo alegato que está entrando en Ucrania, de que se trataba de defender a los rusos que están viviendo en esos territorios georgianos. Ortega reconoció diplomáticamente a estos países inventados que Putin se sacó de la manga, y así va a reconocer ahora estas repúblicas independientes que quiere crear Putin dentro de Ucrania. Volviendo a Tongolele, dentro del universo literario de Tongolele, los personajes, como Tongolele mismo, que representa la corrupción, no la corrupción institucional, la de alcantarilla, se puede llamar, que es la que no se ve, pero que también muestras la corrupción que existe socialmente, la que rodea a Tongolele. No recuerdo el personaje, una señora que se hace con la mafia de productos y todo esto, que se venden, y que es una cadena de favores dados y de favores recibidos, y que esos mismos personajes se fagocitan entre sí para prosperar cuando alguien no claro, se sirve a propósito. Cuando todo el tinglado del poder está basado en la corrupción, hay categorías de negocios que se le permiten a determinadas personas según su nivel de influencia política. Sí, pero que eso es una práctica común en Nicaragua con... No, pero sí, claro, es decir, en Nicaragua es muy común que si tú pides un paquete, es decir, te mandan del extranjero un envío, o pides al extranjero algo, si va a la aduana por una agencia aduanera que no es afín al gobierno, te cobran la vida y milagros en impuestos, no lo dejan salir nunca. Pero si vas a una agencia aduanera que es propiedad de los hijos de Ortega, o ellos tienen intereses en esa agencia aduanera, te la llegan a dejar a tu casa el mismo día sin pagar un solo centavo de impuesto. Entiendo. Es decir, por lo tanto, esta señora que aparece aquí, la amante de Tongolele, que es la que controla el contrabando en el mercado oriental de Managua, los negocios de menudeo de mercancías y toda esa red ilegal la controla ella, pero porque tiene la influencia política suficiente. Porque la lectura es que el mismo gobierno es un gobierno dictatorial, que ya se ha dicho, sino corrupto, que lo que siembra es corrupción para protegerse y continuar perennemente en el poder. Claro, porque eso es muy típico de este tipo de sistemas, ¿no? Es decir, que la corrupción es una base del poder. Sí, lo que pasa es que también, Sergio, aquí lo entendemos perfectamente porque también España salió de una dictadura y en esa dictadura sucedía prácticamente lo mismo. Monopolios familiares, oligarcas que prosperaban, ascendían ellos mismos y no permitían que nadie más participara en ello. O sea, se creaban núcleos sociales y discriminación social continuamente. Claro, pero aquí estamos hablando esta gente maneja, los que están en la novela, los negocios subalternos, los negocios pequeños. Los grandes negocios están en manos de la familia gobernante. Petróleo, la distribución de la gasolina, la refinación del petróleo, todo lo que la electricidad, el servicio eléctrico está también en manos de ellos. Bien, si alguien quiere preguntar o, no sé, está abierto, o sea, que lo que queráis. Bueno, pues continuamos. El personaje de Lord Dixon, que navega con Rambo y con el doctor Morales, realmente me mareaba mucho, ¿no? Porque aparece como un fantasma, emite opiniones que van bien con la historia, ¿no? Pero realmente es de carne y hueso. Bueno, lo que pasa es que hay que volver un poco atrás. Por eso yo comienzo la novela con una página de Wikipedia, que a mí me sirve para... La novela se abre con una página de Wikipedia donde cuenta, dedicada al inspector Dolores Morales, quién es Dolores Morales, y ahí cuenta la historia de las dos novelas anteriores,
Y en la primera novela, cuando el inspector Dolores Morales tiene que enfrentarse a dos bandas de narcotraficantes, una de mexicanos, otra de colombianos, que van a tener una reunión cumbre en Managua, y su compañero de la policía antinarco es Lord Dixon, y ellos van a una misión a reconocer un cadáver a la costa del lago de Managua. Son emboscados por los narcotraficantes y Lord Dixon muere en esa acción. Muere como una necesidad de la novela, porque la novela tiene sus propias necesidades, y en ese momento yo necesitaba que el inspector Dolores Morales se decidiera de una vez por todas a enfrentar a los narcotraficantes. Pero como el personaje para mí era importante y desapareció en esa novela, pues yo lo resucité en la siguiente. Y convertido en este fantasma, digamos, que solo aparece delante de es su voz la que aparece al lado del inspector Dolores Morales, pero solo él puede escucharla, y se va convirtiendo en la voz de su propia conciencia, porque él es el que lo va empujando, el que de manera crítica lo va contradiciendo, a veces lo exaspera porque siempre le está hablando en los momentos de necesidad, y ese es el papel que cumple Lord Dixon en la novela. De los diálogos de los personajes. Gracias. Repítelo. Sí, que yo creo que podía hablar un poquito, porque en la novela es muy importante los diálogos, cómo se expresan todos esos personajes, que los diálogos son los que llevan el peso de la novela. Y ahí hay mucho humor, incluso algunas sentencias de Lord Dixon tienen humor, pero sobre todo los diálogos cuando vienen, por ejemplo, de Honduras, cuando regresan, dentro de una situación tan compleja, hay mucho humor. Me parece que podría hablar un poquito de ese tema. Tú decides. Bueno, lo que pasa es que hay que haber leído la novela para entender lo que decía Conchi, de cómo los diálogos están construidos. Los diálogos están construidos de manera que reflejen en la realidad lo que va pasando. El hilo narrativo lo van llevando los diálogos, porque esta es una novela muy oral, es una novela que está construida en base a las voces de los personajes, pero son unas voces que están impregnadas de este sentido del humor que para mí es muy natural, es decir, que nunca se habla en serio, aunque se enfrenten las situaciones más dramáticas, más terribles, y a que los elementos que rodean a los personajes sean de los más oscuros, siempre están hablando en esta clave humorística, ¿no? Burlándose de ellos mismos, o burlándose de su misma desgracia, o burlándose de la situación que están viviendo, aunque se trate, como decía, de los elementos más dramáticos, aunque estén rodeados de los elementos más dramáticos. Para mí el humor es muy importante como una toma de distancia frente a los acontecimientos que yo estoy narrando, en la medida en que me impide o me evita tener que comprometerme con ellos, porque comprometerse con los acontecimientos que son tan álgidos, que son tan terribles, es un riesgo para el novelista. Es decir, empezar a tomar partido o aparecer como una voz política. Entonces, mejor ver desde la distancia los acontecimientos. En la literatura existe de parte del escritor, ¿no?, esto que yo llamaría la neutralidad frente a los hechos. Sí, yo estoy narrando los hechos tal como acontecen. Si son terribles, porque los hechos son terribles, pero no porque yo esté metiendo mis opiniones en medio y calificándolos, ¿no? Entonces, a mí el humor me sirve para no comprometerme con los acontecimientos. O desdramatizar un poco en ese contexto de humor esa situación tan terrible y darle un poco de ironía al aspecto.
Sí, y bueno, y hacer atractiva la lectura también, porque mi obligación es que quien está leyendo no me abandone. Evidentemente Sí, es así. porque si Es así. el lector me abandona, es como que ese libro nunca lo hubiera escrito para ese lector y es un fracaso mío. Ya, pero la apuesta no, lo que haces, a través de tu literatura, la denuncia social, el mostrar lo que está sucediendo continuamente, evidentemente ha tenido un precio para ti, un precio que has asumido. Claro, pero ese es mi compromiso no con los aspectos políticos de la realidad, sino con la realidad misma. Es decir, es lo mismo que yo decía antes, la obligación de no callarse, dentro o fuera de la novela. Y si yo estoy hablando del año de que el inspector Dolores Morales regresa del exilio en el año 2018 a Managua, pues esos acontecimientos están allí. No puedo yo decir que no existen, o mediatizarlos, o quitarlos de por medio para no meterme en problemas. Porque entonces mi oficio de novelista queda totalmente anulado, me dedico mejor a otra cosa, ¿no? Esperamos que no sea así. Bien, ¿hay alguna...? Ah. Yo creo que quería preguntar también, ¿hay alguien más por ahí? No, el micrófono. Ah, vale. De todas formas, puedo levantar un poco la voz. El paralelismo que puede existir entre Sergio Ramírez y el personaje de Monseñor Bienvenido Ortez, porque ambos utilizan la palabra, es decir, ambos utilizan la palabra para actuar. No sé si voy un poco perdido en esa línea o realmente puede haber un paralelismo. Esa es una pregunta y hago otra y así me respondes a las dos al mismo tiempo, si es posible. Una de las frases que a mí más me ha gustado del libro, bueno, es cuando lo leí, ya me quedé con ella y luego repasándolo, y casualmente después se menciona, he leído en medios que también es una frase que como que cala mucho, ha calado en ciertos críticos, que creo que refleja muy bien o resume muy bien todo lo que es la trayectoria de Tongolele, y me gustaría que también nos hicieras alguna referencia al respecto, y es la que dice: el que hace sombra pierde el cuerpo y pierde la sombra. Eso es muy parecido a una frase muy famosa en la política mexicana que dice: el que se mueve no sale en la foto. Entonces aquí tú no le puedes hacer sombra al poder, porque te pierdes a ti mismo, pierdes no solo la sombra, te pierdes a sí mismo. Entonces el poder es un aparato muy nervioso, el poder absoluto. Es una entidad muy nerviosa porque está pendiente de que nadie le haga sombra o de que nadie saca la cabeza muy alto porque se la cortan. Es decir, el poder absoluto no admite competencia de ningún tipo y es un poder que siempre vive a la defensiva y nadie puede permanecer seguro en un puesto porque esa seguridad ya es una inseguridad del poder. Entonces, por lo tanto, todo el mundo tiene que sentirse inseguro. Yo creo que haciendo un parangón actual, como estamos leyendo tantas noticias sobre, yo creo que un maestro de crear inseguridad en los demás es Putin. Es un hombre que viene de los servicios secretos y sabe cómo se manejan esos instrumentos. Ha puesto nervioso a toda Europa Occidental y nerviosos a los propios Estados Unidos, creando inseguridad y dividiendo a sus enemigos. Ese es un arte del poder absoluto concebido tal como él lo concibe y como lo concibe Daniel Ortega, ¿no? Entonces, y la otra cosa, perdóname, lo que me preguntabas antes que yo... El uso de la palabra no, sí. de Monseñor y la tuya como para enfrentarte un poco en la distancia a pues este complejo pues que rodea a Nicaragua. La verdad es que esos sermones que aparecen allí de Monseñor Ortez son los sermones que pudo haber dicho Monseñor Báez. Más bien mi paralelo es con Monseñor Báez. Es
Sí, y lo que la novela trata de expresar en ese sentido es el papel de estos curas, de los cuales yo admiro mucho, porque son muy valientes, se enfrentaron de verdad al peligro de muerte, arriesgando sus vidas. Hay un cura de una pequeña iglesia en la ciudad de Masaya, el padre Román, de la iglesia de San Miguel, que para mí es un verdadero héroe. Tuvo que salirse, huir al final a Miami porque ya no lo iban a matar. Pero ese hombre se sostuvo ahí, en los sermones, todos los domingos en la iglesia, enfrentándose a las fuerzas de la represión, ¿no? ¿Y la Iglesia forma parte de las fuerzas de la represión? La iglesia... La jerarquía. No, es decir, la mayoría de los obispos tienen una línea muy clara, la gran mayoría de los obispos. El que no tiene una línea muy clara es el Vaticano. Vale. Es decir, el Vaticano no ha dicho una sola palabra sobre Nicaragua. Sí, ha sido un silencio absoluto. Pero es extraño, Sergio, porque tenemos un papa que es argentino. Pues dejará de conocer la realidad que hay ahí. Claro, y ahora que leía la noticia que el Papa Francisco se fue, alzó su pie, como decía mi abuela. ¿A dónde? Alzó su pie para ir, decía mi abuela. Cuando alguien iba a algún lugar, así se alzó su pie para ir a la embajada rusa. Ah, sí. A pedirle al embajador ruso pues que la paz en Ucrania. Me hubiera gustado que también hubiera ido a la embajada de Nicaragua en el Vaticano a decirle lo mismo, pedir la paz por Nicaragua, ¿no? Pero lo que ha hecho callarse me parece muy extraño, ¿no? Pero bueno, yo también aquí estoy hablando de un hecho, no estoy inventando. Ya, pero que también, callar, igual que sucedió aquí en la Guerra Civil Española, la Iglesia se posicionó frente al bando sublevado, pero también lo hizo porque iban contra sus privilegios, pero también para preservar en un futuro sus bienes patrimoniales. Igual está haciendo la Iglesia lo mismo en Nicaragua. No, Nicaragua no. En Nicaragua la Iglesia no. La Iglesia ha tenido una actitud muy consecuente con la gente, ¿no? Y las iglesias fueron refugio de los perseguidos. Los curas se jugaron la vida con los muchachos perseguidos. Bien. ¿Alguna pregunta más? Pues yo creo que podemos Él iba a preguntar algo. Sí. Ah, no te había visto. Jean-Pierre, perdona. Lo mío no es una pregunta, es decirle que al leer su trilogía, un aspecto que me ha gustado muchísimo es cómo, contando lo que pasa en Nicaragua, su historia tiene una dimensión universal. Y al leer ese tercer libro, Don Colero no sabía bailar, subrayé una frase también y que volví a encontrar ahora a repasar el libro para venir aquí, que afirma esa dimensión universal. Es en el capítulo 9, un diálogo entre el inspector Morales y el padre Pancho. Justamente después de hablar de Ucrania, la frase es: el fanatismo a muerte y el oportunismo a muerte son dos enfermedades gemelas. O sea que una frase de actualidad hoy. El fanatismo a muerte y el oportunismo a muerte son dos enfermedades gemelas. Sí, que se comunican muy bien entre ellas. Sí, claro. Es que hoy, justamente hoy, es exactamente esto. Sí, tiene razón. Y justamente después de hablar de Ucrania, en su diálogo. Sí. Pues muchas gracias, tiene razón sobre eso. Eso quiere decir que la historia se repite, ¿no? Es lo que quiere decir Jean-Pierre Es la también. dimensión universal Sí. de su literatura. La- Aunque hable Vale. de Nicaragua, tiene una dimensión universal. ¿Hay mucho qué? Hay mucho
Muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida la intervención y la presencia de Sergio. Muchas gracias por Gracias estar. a todos por venir. Muchas gracias. Quien lo desee, quien lo desee, que se acerque aquí y Sergio. Aquí tienes. Ah, tienes la tuya, vale. Ah, vale. Y puede firmar su libro, quien lo desee. Ah, sí, por favor. Adelante. Que estamos en la tierra de las especias y bueno, espero que disfrutes con la comida que te vas a hacer con ellas. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias.